Para hablar de ello, vamos a apelar a un entendido en estas cuestiones, a Daniel Marx, que es economista, que es director de Quantum Finanzas, ex subsecretario y jefe de negociación de la deuda soberana. Daniel, ¿cómo estás? Daniel Mushnik te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Muy bien, Daniel, gracias por atendernos. Un gusto. Contanos un poco, ¿qué información tenés? Porque aparentemente no tenemos datos muy concretos de qué se propone hacer el gobierno. ¿Qué información tenés o qué escenario prevés que puede suceder? Sí, bueno, la información con la que cuento es la que aparece en los medios. Sí. Ahora, en eso se ve que el gobierno está tratando de acercar posiciones, pero antes de eso está queriendo lograr esta prórroga o esta reimposición del llamado stake, que es una especie de amparo que permitiría hacer el pago de los intereses del bono Discount para fin de junio. Uh-huh. Lo que uno lee también es que el juez, no sabemos qué va a decidir, pero probablemente espere ver algún avance de acercamiento entre las partes antes de darle un curso favorable a esto. Uh-huh. Por lo tanto, si ocurriese, pasaría, yo calculo, bien sobre el filo de la navaja, que es el 30 de junio, el lunes próximo. Uh-huh. Sí. Si no, yo creo que Argentina va a prorrogar el pago, tiene una especie de gracia, entre comillas, por 30 días, que no generaría la situación de default que es tan temida. Uh-huh. Uh-huh. Pero igual, generaría por lo menos inquietud, nerviosismo. Ahora, yendo sí. a la negociación en sí misma o el acercamiento, acá el juez va a pretender que Argentina diga cómo pretende pagar. Supongo que Argentina va a hacer dos cosas. Una va a decir, no tengo el efectivo, cosa que ha sido publicada también, entonces voy a pagar con títulos. Y lo segundo, bueno, ver cuántos títulos y qué tipo de títulos. Y ahí se va a ver si hay quita, no hay quita, hasta dónde Argentina esperaría que diría va a haber quita, empezaría diciendo lo hago igual que los canjes anteriores. Hay diferencias entre cada uno de los canjes y a partir de ahí ver cómo van rebotando y reaccionando. Pero son tiempos muy justos y donde es difícil hacerlo incluso vía abogados. Acabo de leer como que el ministro estaría yendo a Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas, pero supongo que si hace eso también está en Nueva York para hacer algún encuentro más directo con los litigantes. Creo que tiene un escenario donde hablar mucho más apremiante que las Naciones Unidas. Sería casi un pretexto, casi un chiste, sí, lo de Naciones Unidas. Por eso lo estaba mencionando. Sí. Exactamente. Ahora, mucho se ha escrito, mucho se ha hablado de la solución, entre comillas, Repsol. Sí. ¿Es posible ese mismo esquema utilizarlo en esta situación? Bueno, en teoría es posible. Lo que hay que ver es cuántos bonos se entregan. La solución Repsol fue al revés, en el sentido de decir, Repsol pedía 5.000 millones de dólares en efectivo, el gobierno le dio bonos que vendidos en el mercado daban 5.000 millones. Uh-huh. Acá se puede pensar algo así, o se puede decir, bueno, te doy bonos por tal plazo, que veremos el riesgo de venderlos en el mercado, lo toma cada uno. Y además yo creo que si hay un arreglo de esto, los bonos subirían de precio. Es decir, el gobierno tendría como razones para pedir que sean menos bonos que el equivalente dado en Repsol. Uh-huh. Porque la suba de precios da, decíamos, con la misma cantidad de bonos, da más dólares. Ahora, Daniel, ¿un país puede emitir cualquier cantidad de bonos, o sea, pagarés a pagar en distintos periodos futuros? ¿Puede emitir o hay un techo? Bueno, a ver. ¿Cómo acá, se fija ese lineamiento? Sí. No, por lo menos hay dos dimensiones para la respuesta. Una es legal
y otra es fáctica, digamos. A ver, vamos por lo legal. Ujú. Digamos, en un momento los distintos países decían, bueno, vía la Constitución, que el Congreso tiene que autorizar emisiones de deuda. Con el correr de los años, el Congreso fija límites de autorizaciones para emisión y esto lo hace el Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo, calculo, va a decir, bueno, esta deuda ya había sido emitida, entonces ahora la estoy reemitiendo y estoy retirando la vieja, pero es algo que va a ser una disputa, creo, con algunos miembros del Congreso, por cómo se interpreta el asunto, más teniendo en cuenta que lo de Repsol pasó por el Congreso. Es cierto que esto tiene una naturaleza formal un poco distinta. Pero después viene lo fáctico, que es hasta qué punto digamos, la gente, el mundo, acepta comprar o recibir deuda de un país emisor. Y esto depende de la confiabilidad, de la capacidad de pago o de sostener una deuda a lo largo del tiempo, que depende a su vez desde cuestiones, yo diría, de confianza pura hasta numéricas, cómo es la evolución de algunos índices, cómo se ve una recuperación o no, por ejemplo, de un crecimiento en el país, si mejoras fiscales o no, etcétera. Por lo visto hasta ahora, este gobierno está tratando con cierta rapidez de cerrar todos los casos conflictivos, pero le tira una carga pesadísima a los futuros gobiernos. Esto es un poco, Sí. esto es un poco la historia de la deuda externa argentina. Pateo para adelante y que se jorobe el próximo. Bueno, yo lo pondría un poquito distinto. A ver. En realidad, lo tira sobre la República, no Claro. sobre Por supuesto. Gracias por la aclaración. Sí. Lo segundo es, sí es cierto que el gobierno lo tiene que ir marcando esto y en su cabeza, digamos, ver si lo puede renovar, pagar o cómo lo va a ir solucionando a lo largo del tiempo. Y esto depende, por supuesto, de cuándo vencen las obligaciones contractuales que fueron originalmente emitidas por alguien. Lo tercero también es cierto, digamos, Argentina tiene una costumbre de ir arrastrando deuda e ir escondiéndola debajo de la alfombra. Entonces, cada tanto reflorece lo que tenía bajo la alfombra y bueno, hay que darle un formato. Y lo cierto es que muchas veces guardarlo bajo la alfombra es costoso. Lo vimos con el arreglo del Club de París, lo vemos eventualmente con esto, que digamos, pensamos que hicimos una gran quita y en realidad nos aparece este grano que sale mucho dinero. Es un absceso más que un grano, Daniel. Bueno, de acuerdo. Es un absceso. Contame algo de tus intuiciones. ¿Crees que superado, sí, ojalá, ¿no? Superado este trance de evitar el default, podríamos llegar a encarar todo el tema de esta deuda que según algunos colegas llega a casi 200.000 millones de dólares, que es la deuda pública? Sí, ¿Se puede, hay caminos posibles para tomar? Hay caminos posibles. Yo creo que es fundamental aprovecharlo. Quiero decir, en general la deuda es más un efecto de algunas cosas que una causa de algunas cosas. Es decir, si uno acumula déficits fiscales, acumula deuda. Si uno tiene una situación de haber ignorado algunos compromisos que asumió, también, y después lo reconoce, tiene deuda. Si uno tiene una situación de recesión, junta más deuda también en general. Entonces, cuando yo decía aprovecharlo, es decir, bueno, si uno termina reconociendo todo esto, bueno, busquemos que esto sirva para un país que crezca y que vaya solucionando sus problemas de fondo, y con eso la deuda se minimice, por lo menos.
y de esa manera se hace más pagable. Si no, vamos de drama en drama, digamos, chocando contra nosotros mismos. De acuerdo a tu propia experiencia, porque trabajaste mucho en el pasado, no muy lejano, para tratar de negociar en el exterior. ¿Esto demanda mucho tiempo? ¿Se tienen que tejer relaciones? ¿Cuáles son los factores para lograr el éxito en todo ese tipo de negociación? Sí, esto es parte del problema, digamos. Demanda mucho tiempo, requiere sutilezas en el planteo de los casos. Muchas veces una comunicación equivocada se paga caro y a veces uno tiende a exagerar en determinados puntos de comunicación pensando que logra más apoyos locales, pero por ahí termina pagando más en términos de dinero. Pero bueno, esos son los equilibrios que habría que tener en cuenta, por lo menos, y buscar. Ahora, lo otro es que es una gran distracción. Uno se dedica a estas cosas y no se dedica a las cosas importantes, me parece, más importantes. Y se dedica a esto porque si no va a tener un problema serio, pero es una actitud defensiva mucho más que de generar condiciones de desarrollo, progreso. Y esto yo creo que es uno de los problemas más importantes que hay cuando uno se encuentra con los temas de deuda en sí mismo. Entonces, en definitiva, es bueno, quizás abocarse a solucionarlo, como darle algún buen canal que no sea una gran distracción y realmente acompañar la solución en materia de política y políticas que se implementen. Claro, claro. Este gobierno es bastante excluyente en materia de diálogo. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero también tiene mucho que ver. Fíjate vos, ¿alguien te consultó? ¿Alguien del gobierno te consultó? ¿Te llamó por teléfono? ¿Te dijo, señor Marx, usted que estuvo y que de alguna manera arregló aquel estofado, ¿podría ayudarnos a cocinar de vuelta el mismo estofado? Sí, bueno, la verdad es que tuve algunos diálogos, sí. Bien, bien. Fenomenal. ¿Sabés si esas consultas se hicieron con otros expertos en materia de deuda externa? No es algo que he preguntado tampoco. ¿Los ves muy desorientados? ¿Los ves ubicados? ¿Los ves apremiados? Y los veo, no te pido confidencialidad, te pido lo que puedas decir. Lo que puedo decir es que me parece que sí, que los veo como que están enfrentados con un problema que no calculaban tener en estos momentos y que, bueno, están viendo incluso cómo lo organizan y lo arreglan. Lo que es impresionante, Daniel, es cómo vos has estado en gobiernos, pero digo, cómo en un gobierno no se puede prever que no salga la carta que vos creés que va a salir. Es decir, no tener la previsión. Todo estaba apostado a que la Corte Suprema le diera la espalda al juez Griesa. Pero no había, digamos, una metodología para cumplir en caso que la Corte Suprema apoyara la sentencia del juez Griesa. ¿Esto ha sucedido en otros gobiernos? ¿No ves que es un punto crítico en todo esto? Yo coincido que es un punto crítico, digamos, en general, imprevisión o no prepararse para las contingencias o no pensar otros escenarios. Ahora, no es la primera vez, lamentablemente, no es, lo que quiero decir, no es exclusivo tampoco de este gobierno. Decís que es como una característica, yo creo, demasiado común dentro del manejar de Argentina, por lo menos. Sí, que es casi una característica argentina, digamos. Sí. Así es. Bueno, Daniel. No digo que sea buena para nada. Pero... No es para nada buena, no es para nada, porque si lo aplicáramos en nuestra vida personal estaríamos realmente sonados, todos. Incluso como sociedad, no tener previsto que puede ocurrir algo distinto de lo que creemos que va a ocurrir. Porque, y además, es la vida, ¿no? Los efectos los vemos, porque cada tanto chocamos. Claro.
Cada y tanto chocamos demasiado seguido. y chocamos demasiado seguidos. Bueno, te veo sereno y espero que confiado en que no vamos a meter la pata. Esperemos que así sea. Te agradecemos muchísimo tu presencia y tu ayuda para iluminar el tema. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Un gustazo, Daniel. Gracias.